Gracias te doy por esta mañana tan maravillosa, Señor, en la cual tú nos das una nueva oportunidad de poder reconectarnos contigo, de poder volver al diseño original. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice un fuerte aleluya. Denle un aplauso, hermano querido, a nuestro Señor. Toma asiento, toma asiento. Gloria a Dios, amada iglesia. Los saludo con la paz del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Igual quiero saludar a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, vía la internet, hermano querido. Que Dios te bendiga, que esta palabra que va a ser dada hoy pueda llegar a tu corazón. Y yo quiero invitarte, hermano, de que esto no solamente sea un programa más en tu domingo, no como que una serie de Netflix más, sino que, hermano, que estás mirando por las redes sociales, esto sea un culto en tu casa. Amén. Así que te lleva a tu familia, no, levántense, váyanse a la mesa y ahí juntos escuchen esta palabra. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Antes de comenzar y presentar al predicador de esta mañana, quisiera preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez acá. Tengamos visitas que puedan levantar su mano. Queremos saber quiénes son. Ahí tenemos una visita, una persona, dos personas, bienvenidos. ¿Quién más? ¿Alguna otra? Allá tenemos otra jovencita, bienvenida. ¿Alguna otra persona más? Amén, gloria a Dios, hermano. Démosle un fuerte aplauso a estas visitas. ¡Qué alegría! Y si usted está cerca, hermano, dele la mano ahí quien está adelante o atrás. Dígale, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Ahí saludalo. Y seguramente, querida visita, alguien se va a acercar para que puedas anotar unos datos, porque queremos estar en contacto, queremos poder conocernos más, queremos poder ver cómo podemos bendecir tu vida y que tu vida también pueda bendecir esta iglesia. Amén. Así que sean bienvenidos. Digámosle a la cuenta de 3 lo que ya sabemos. 1, 2, 3. Bienvenido. Vuelva siempre, esta es su casa, amén, amén, hermanos. Bueno, unos cuantos anuncios súper rápido. Qué calor, ¿no? Qué calor, ¿no? Pero no importa porque estamos aquí en el espíritu, calientes, ¿no? Bueno, como usted sabe, nuestro amado pastor, él está ya recuperándose. Con un milagro del Señor, él ya dio negativo a COVID, para los que no sabían. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Realmente el Señor ha hecho cosas milagrosas en su vida y tiene mucho que ver con la entrega, con la honra, ¿no? Y aquellos que caminan en los caminos del Señor, valga la redundancia, podemos estar seguros de que el Señor guarda, de que el Señor cuida. Porque esa es la promesa. Aquellos que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Pero él todavía sigue en reposo, va a estar esta semana más recuperándose. Y yo sé que la siguiente semana, Dios mediante, lo vamos a tener acá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Amén, amén. Entonces yo quiero invitar a la persona que va a traer el mensaje en esta mañana. Hermano querido, está de más hacer presentaciones de quién es, qué es lo que hace, porque él es un gran hombre de Dios, amén. Así que quiero invitar a nuestro querido hermano Yamil, que nos pueda, démosle un aplauso a nuestro hermano. Amén. Gracias. Amén. Gracias, siervo. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo con la paz y el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, primero que es una alegría, una bendición tener esta oportunidad de compartir la palabra. Y sí, hemos estado en oración en estos días por la salud de nuestro pastor. Quien, bueno, gracias a Dios, como mencionaba nuestro hermano Sebastián, se está recuperando. Bueno, les quería hacer llegar una vez más sus saludos de nuestro pastor querido, que en este momento nos está predicando con su vida
que se puede atravesar a través de cualquier prueba y permanecer en el gozo del Señor, confiando en Él. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Igual saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Y en esta mañana quiero continuar con la serie que se ha empezado. Y hablando sobre eso, ¿no? Que todos creo en algún momento, o creo el ser humano siempre ha estado pendiente de eso, ¿no? De poder ser feliz. Todas las cosas que buscamos de alguna manera están buscando la felicidad, la satisfacción, la aprobación, de alguna manera, de alguna forma, a través de cualquier cosa, ¿no? Y en esta mañana yo tomaba en cuenta ese bienestar, esa alegría, ese gozo que hay en el dar. En el dar, ¿no? En el sentir la alegría, en el poder compartir, en el poder dar. Entonces, me vine a estudiar un poco acerca de Filipenses y bueno, un ejemplo muy claro, el apóstol Pablo, quien a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que estaba viviendo en la predicación del Evangelio, no se detuvo en ningún momento. Y en el versículo de Filipenses, quisiera que me acompañen ahí en la palabra, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 25, él hace una declaración donde denota de que él estaba muy contento de poder estar cumpliendo la labor que estaba cumpliendo. Y dice, al estar consciente, Filipenses 1:25, al estar consciente de esto, decía él, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Él estaba con un motivo en su vida específico. Y el motivo por el cual él deseaba seguir vivo y deseaba seguir expandiendo el Evangelio era porque quería cumplir con el ministerio que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles del gozo y de la alegría de dar. Que para poder dar necesitamos tener, no vamos a partir de una lógica. Para poder dar algo, primero tenemos que tenerlo, tenemos que llenarnos. Me encantó y me agradó la alabanza que se tocaba hace un momento diciendo que Él lo llena todo, ¿no? Hablándole al Señor, tú lo llenas todo. Y cuando Él nos llena, tenemos la capacidad de dar. Igual, para poder hacer, he entendido que lo primero es ser, ¿no? Para poder dar hay que tener y para poder hacer hay que ser. Ser, en este caso, feliz. Ejemplo. Mi primer ejemplo que se me viene a la mente es el apóstol Pablo, claro. De él empiezo hablando y no omito la parte en la que él estaba primeramente haciendo cosas que estaban totalmente opuestas a lo que fue su ministerio. Y al principio, como ustedes saben, antes de convertirse, Saulo era un perseguidor de cristianos, de personas que tenían fe, de la familia en la fe, ¿no? Entonces él estaba cegado antes de caer de ese caballo donde perdió la vista ya físicamente. Y no fue hasta que la luz de Jesús brilló en su vida que cambió su vida por completo. Andamos en la búsqueda, como lo dijo mi hermano Sebastián en las otras prédicas, en las primeras dos partes de la serie, hablando de que el ser humano busca la felicidad a través de muchas cosas, ¿no? A través de las cosas externas, de una situación, de ideales, de repente de tener algo, de estar en una situación. Veía otros ejemplos por decirles, el pobre quiere ser rico, ¿no? El soltero quiere tener una pareja. Y es que piensa el ser humano que para ser feliz tiene que tener justo lo que no tiene. Allí empezaba a reflexionar sobre esto y me ponía a pensar al mismo tiempo sobre lo que he vivido a nivel personal, sobre aquello que también me sucedió a mí, ¿no? Y me ponía a recordar de que en algún momento
y ya pisando tierra, porque antes estaba como que en una búsqueda sin dirección, entiendo que lo que estaba buscando en mi vida era tener aprobación, placer, satisfacción, esté haciendo lo que esté haciendo. Entonces, es igual en la vida de muchos de nosotros o de muchas personas que buscan la felicidad en varias cosas. Entonces, esa búsqueda nosotros la ligamos a las emociones y pensamos que la felicidad se trata de conseguir cosas que te hagan sentir feliz, ¿no? Y al pensar de que se trata de una emoción, de un sentimiento que hay que sostenerlo, nos dejamos guiar por el corazón. Y el peligro de dejarse guiar por el corazón son los altibajos en la vida. Porque uno no siempre va a estar así y va a vivir un constante estado de felicidad si es basada en las emociones. Porque un día puede suceder algo que no esperabas. Un día puede que no tengas aquello que tenías, puede que te abandone, puede que algo que no estaba en tus planes suceda. Entonces, si la felicidad se tratara y el gozo y el regocijo se tratara de tener todas las condiciones perfectas y de tener todos tus anhelos junto contigo, y se tratara de un sentimiento, sería muy inestable o sería muy variable. Y empezando en esto, una persona dice, bueno, si yo tuviera de repente una casa más grande, si yo tuviera un auto del año, o si yo tuviera el empleo que quiero tener, si yo fuera el dueño de la empresa, si yo fuera mi propio jefe, y así tantas cosas que uno puede decir en el hecho de si tuviera, sería feliz. Y no es así. Yo más o menos voy mencionando las cosas que hemos ido escuchando en la serie, en las primeras dos prédicas o dos anteriores mensajes que se compartió. Hay un proverbio, que me encantan a mí los proverbios porque son verdades, son consejos, son cosas que ha vivido el escritor de Proverbios. En Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido, dice la palabra en Proverbios 13, 12. Los proverbios son verdades y experiencias para meditar. Esto me está diciendo de que las cosas que ponemos, en las que ponemos nuestra esperanza, al no conseguirlas, nos sentimos tristes. Pero cuando llegan las cosas que deseamos en nuestras vidas, empezamos a sentirnos como aquello que dice en la segunda parte de este versículo, como un árbol de vida, es el deseo cumplido. Y qué mejor ejemplo que recuerdo que ese árbol de que está plantado junto a aguas de corriente, ¿verdad? Qué mejor condición, ¿no? Por ejemplo, visualmente hablando, de alguien que está bien ubicado, en buena tierra y junto a una fuente que lo alimenta constantemente. Eso es lo que dice la palabra de ese árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. ¿Saben? Eso me habla de estabilidad en nuestras vidas. Y la estabilidad, hablando de lo que estamos hablando del gozo, depende mucho de las cosas espirituales. Entonces, si estamos hablando del gozo y de lo que es realmente la verdadera felicidad, no va a tener que conectarse precisamente con las cosas terrenales, o tiene que conectarse simplemente con lo material o físico. Este ejemplo es perfecto porque un árbol necesita estar sembrado en una buena tierra, de preferencia junto a una corriente de agua. El gozo como fruto del Espíritu no depende de las circunstancias físicas o materiales. Uno de los mejores ejemplos es el que compartió nuestro hermano Sebastián cuando mencionaba a Habacuc. El profeta Habacuc decía que sin importar de que las cosas no estén a mi favor, así un poco parafraseando lo que decía este capítulo en los últimos versículos, sin importar de que las cosas no estén saliendo bien, que mi producción no esté dando como yo quiero, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en mi Señor, decía.
Gracias. Así está mejor. Muchas gracias. Entonces, amados hermanos, yo quisiera añadir algo, tal vez a manera de conclusión de este punto. El verdadero gozo o felicidad se ve cuando ser feliz, cuando eres feliz sin depender de lo exterior, sin depender de las cosas que son variables en la vida, de las adversidades o de otras circunstancias que puedan hacer de que tu gozo o tu felicidad decaiga. Les cuento una breve anécdota, ¿saben? Hubo un tiempo en mi restauración, en el periodo en el que yo estaba pasando en mis inicios en Casa Canaán, donde Dios definitivamente hizo algo muy importante en mi vida. Yo creo que fue un nuevo inicio, y ese nuevo inicio fue lleno de muchas cosas nuevas en mi vida. Es decir, no hay una nueva vida si antes no se muera una vieja. Entonces, pasaron cosas en las cuales yo estaba empezando a disfrutar, a saborear las cosas que el Señor da, bendice, derrama sobre alguien que está caminando correctamente, que quiere hacer las cosas bien. ¿Saben? Para mí ya estaba disfrutando de la simplicidad de poder escuchar el viento, qué sé yo, haciendo sonar los árboles, de las lluvias. Disfrutaba de las simplezas de la vida, de la cual decía, wow, hace cuánto tiempo que no me detengo a poder disfrutar de este panorama, de este cielo, de este viento. Y para mí todo era algo hermoso. Entonces había momentos en que para mí era suficiente poner una alabanza, escucharla y poder disfrutar de la letra. Y saben, estaba tan contento ese día, y agarré y salí por un momento a buscar algo, una cosa X por ahí. Creo que fui a dar una vuelta por la casa y regresé donde estaba allí mi pequeño equipo de sonido, con mi memoria, con las alabanzas que más me gustaban. Entonces, ¿saben? Cuando veo que el parlante estaba sin su memoria, sin el flash, y dije, pero ¿quién más estaba acá? ¿Quién pudo haberlo tomado? Y saben, me puse un poco molesto, me puse un poco indignado, me vino como que una frustración y decía, qué injusto que suceda esto. Y de un rato para otro, de haber estado tan contento, estaba totalmente airado, estaba totalmente indignado por lo que había sucedido. ¿Saben? Me senté y me puse a pensar. Yo hace un momento estaba tan feliz. Yo hace un momento estaba disfrutando realmente de lo que estaba pasando, y me he enojado porque porque me han quitado mi flash, o porque ha desaparecido. ¿Será de que mi felicidad depende de tener? Me decía a mí mismo. Me trajo a la memoria este recuerdo. Y luego me di cuenta de eso, ¿no? De que uno como que se permite ser feliz, como también se permite estar molesto, o se permite estar indignado. Cuando entendí esto, dije, un momento, si yo tengo esta capacidad de poder permitir estas cosas en mi vida, estas emociones, entonces decido ser feliz. Llegué a esa conclusión en ese día y en ese momento, por aquel evento. Y saben que fue de crecimiento en ese momento, porque entendí que la verdadera paz, la verdadera alegría no depende de las cosas materiales. Simplemente con un ejemplo pequeño. Entonces, saben, no fue la única cosa tal vez negativa que en ese momento me había sucedido para probar realmente lo que estaba pasando en mi vida, si los cambios eran reales, si yo realmente no iba a dejar que mis emociones sigan guiando mis decisiones, y etcétera. Entonces pasó otra situación en mi vida. Estando yo acá ya bastantes meses, llega la noticia triste de que mi abuela, que me había criado, que estaba ya enferma cuando yo me vine acá, había fallecido. Y en ese momento también me sentí triste. Me sentí un poco así como que yo quiero ir allá, y decía, necesito ir y estar con mi familia, un montón de cosas que tal vez cualquiera hubiera pensado. Pero también me senté ese momento, ¿saben qué? A hablar con Dios. Me senté a hablar con Dios y decirle, Señor, dame paz en este momento, la necesito. Dame consolación en este momento, necesito, Señor. Y el Señor te habla a través del Espíritu Santo.
Y en ese momento sentí que me calmaba y me decía, calma, que yo tengo en mis manos a quien ha creído en mí. Y yo me acuerdo que mi abuela fue un referente de mi vida espiritual, muy importante, muy importante. Entonces dije, hay un doble sentimiento. Decía, mi abuela ha dejado de sufrir esa enfermedad porque ahora está en los brazos del Padre. Entonces el Señor como que me mostró que realmente estaba en sus brazos. Y allí sentí felicidad. ¿Y saben qué? Uno cuando está agradecido y está feliz, no precisamente tira carcajadas. En ese momento mi felicidad fue a través de lágrimas de gratitud, porque sabía de que el Señor ya la tenía en sus brazos. Son ejemplos, uno material y otro emocional, afectivo, porque se trataba de un ser querido muy cercano. La palabra nos enseña de que nosotros debemos estar dispuestos a dar, de que tenemos que estar abiertos a poder compartir lo que hemos recibido, porque todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ya sea su familia, ya sea su casa, ya sea cualquier cosa que usted tenga, lo que más ame es gracias a Dios. ¿Cuántos lo creen y le darían un fuerte aplauso al Señor de gratitud por eso? Sí, lo que tienes es gracias a Dios. Es por Dios que lo tienes. La vida que tienes la tienes gracias a Dios. Y ahí hay un punto muy importante. La gratitud hace que tú también tengas gozo en tu corazón. La gratitud. Pero vamos a enfocarnos primeramente en algo importante, en el dar. Tengo dos versiones de un versículo bastante conocido. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En otra traducción quisiera leerles lo mismo. En una traducción latinoamericana o del lenguaje actual dice: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que no tienen, a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces me gustaría ahora hablar sobre lo que es ser bienaventurado, porque si vamos a hablar de la felicidad, yo he buscado y he rebuscado en mi Biblia y no he encontrado específicamente la palabra felicidad, pero sí bienaventurado. Y la bienaventuranza es algo que no es transitorio. Me gustaría ahora hablar sobre lo que es bienaventurado, ya que si hablamos de felicidad no transitoria, tenemos que recordar aquel sermón del monte, el que Jesucristo habló en el libro de Mateo. Bienaventurado es más que un sentimiento temporal y circunstancial de felicidad. Es un estado de bienestar relacionado con Dios que gozan los que responden al ministerio de Jesucristo. Bienaventurado. Entonces ya vino esa palabra a mi vida para poderla analizar. Y empecé a leer las bienaventuranzas. Si me acompañan a Mateo capítulo 5, y vamos a empezar por donde empieza a decir bienaventurados. Mateo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer versículo ya me impactó. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu son los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Son los que viven en ese entendimiento de quién es Dios. Estos deben sentirse gozosos porque tienen una promesa no de hombres, sino de Dios, aquella que dice que de ellos es el reino de los cielos. Lo contrario a esto es un hombre orgulloso que dice que no necesita de nadie y que su bienestar está basado en todo lo contrario. Y para sostener esa vida, su afán es juntar posesiones, acumular bienes que alimenten su orgullo y le dé una sensación de satisfacción.
porque vamos a recordar lo que decía hace un momento. Muchas veces la felicidad la analizamos y pensamos que se trata de un estado de satisfacción constante, ¿no? De que constantemente estés recibiendo algo, que te haga sentirte mucho más bendecido. Lo contrario es ese hombre que vive más bien para poder acumular cosas. No hay una felicidad totalmente sólida o lineal y constante que dependa de sentimientos en su totalidad. Si esto fuera así, la felicidad sería como un destello de luz, o como tal vez he escuchado en algún pensamiento o he visto escritos en alguna pared, serían como destellos de luz en la oscuridad, que solo serían momentos en los que uno se siente brillar en medio de una vida, ¿no? Tiene temporadas buenas y tiene temporadas malas. Y saben, justamente mi hermano Sebastián en la administración mencionaba algo que nos hace ver la representación de lo que es alguien que entiende quién es, y lo que quiero explicar a través de eso es cómo es alguien que es pobre de espíritu. Porque esa ha sido una pregunta ha sido la pregunta de la semana para mí. ¿Qué es un pobre de espíritu?, decía yo. Entonces empecé a buscar, y un ejemplo muy claro es justamente el que mencionaba mi hermano Sebastián con Isaías. Isaías en el capítulo 6, en el versículo, de los versículos 1 en adelante, voy a volver a leer lo que estaba diciendo Sebastián en la administración, en la alabanza. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta era la visión de un Dios majestuoso. Y en el versículo 5 es la apreciación de Isaías, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, que era sensible a las cosas del Señor y que decía: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque he sido hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando uno forma lo que es eso que dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, es cuando logra darse cuenta el gran Dios que tiene y lo que uno es comparado a Él o al lado de lo que es Dios. Al mirar su majestuosidad nos damos cuenta de que somos pequeños delante de Él. Entonces esto nos ayuda a confiar en Él, porque Él tiene todo el poder para mover cosas, todo el poder para poder restaurarte, tiene todo el poder para poderte dar libertad y para darte la fuerza que necesitas cuando tú piensas que se acabaron, que se agotaron. Solo depender de Dios, el confiar en Él, nos puede dar una estabilidad. Y a eso más o menos llego cuando digo: ¿qué es el verdadero gozo y qué es la verdadera felicidad? En Dios. Es aquella que no es fugaz, es aquella que no es transitoria. Aquellos que confían en el Señor siempre saben y están seguros que Dios tiene un propósito con lo que están viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito con lo que estás viviendo en este momento. Dios está haciendo algo en tu vida a través de lo que estás viviendo. Entonces, en medio de las pruebas, en vez de tal vez preocuparnos o entristecernos y de repente es fuerte la prueba, deberíamos de hablar con Él y decirle: Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar a través de esto que estoy viviendo? Muchas veces va a ser simplemente de que sepas confiar y aceptar su voluntad, porque es tan importante confiar en Él. Y esto va relacionado mucho con lo que les estoy diciendo. También fruto del Espíritu es la templanza y el dominio propio. Si bien, como decía Sebastián, no dice los frutos, dice el fruto. Y eso es como una diversidad, ¿no? Las diferentes
Las diferentes cualidades o virtudes del fruto del Espíritu son esas cualidades o esos sabores que tiene ese fruto. Y entre ellos también está la templanza y el dominio propio. Entonces es ser estable también, mantener un verdadero gozo. Solo el depender de Dios, como les digo, puede formar esto en nuestras vidas, porque sabemos de que Él no está haciendo algo sin propósito, no está haciendo algo sin una explicación, sin un plan. A Él no se le escapa ni dice, bueno, está desocupado mi hijo, le voy a poner una prueba para que se ponga con oficio. No, lo que en ese momento le está haciendo es forjando nuestros corazones y está ayudándonos a poder ser guiados, a tener confianza en Él y a saber disfrutar en medio de la adversidad. Cuando yo hablo, digamos, de lo que puedo decir, cada día el Señor está probándome y me siento dichoso de lo que está haciendo en mi vida. ¿Sabes qué me siento en lo personal? Les comento. Me siento un poco extraño cuando digo mi vida, porque me doy cuenta de que si fuera por mí, hace mucho tiempo ya, la verdad es que no tendría que estar vivo, por las muchas decisiones equivocadas que he tomado en el pasado. Entonces, Pablo también tenía algo que expresaba y que muchos lo conocemos en la palabra. Él decía algo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, si me acompañan. Yo creo que de muchos este versículo ha sido en algún momento como un estandarte en su vida, como un rema. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí esta expresión, denle un fuerte aplauso al Señor, porque se entregó por amor por ti y por mí. Se entregó para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Entonces, ¿hay motivos para estar gozosos? ¿Cuántos dicen amén? Los hay. Así es. Hay muchos motivos para estar contentos y felices. Y la palabra nos muestra esto. Pablo lo declaraba y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y soy consciente de que Él me ama y que se entregó en mi lugar. Al concedernos una vida nueva, mis amados hermanos, renueva nuestra manera de mirar. Cada vez que vamos y aprendemos un poco más de Él a través de su palabra. Hay tantos salmos, hay tantas escrituras que hablan sobre lo que es la realidad que alguien que confía en el Señor. Porque si bien los salmos son cánticos que muchas veces expresaban alegría y gozo, también hay salmos que hablan sobre momentos complicados, pero siempre en ese contraste, ¿no? El salmo, por ejemplo, se me viene a la mente el 23, que es uno de los más conocidos. Habla sobre Él y sobre que Él nunca nos va a faltar. Si nosotros de verdad hiciéramos de que Dios fuera nuestro todo, ¿cuántos creen que Él nunca nos va a faltar? Amén. Entonces, si como estábamos declarando hace un momento en la alabanza, tú lo llenas todo. Y si yo estoy lleno de ti, no hay espacio para otras cosas en mi vida. Entonces de repente podemos entender de que si hay sentimientos totalmente opuestos al gozo y al regocijo, no vienen de Dios. Y si hay algún tipo de aflicción en nuestras vidas, será porque hay algo que tenemos que acomodar. Será que hay algo que tenemos que poner en su lugar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es muy cierto, porque a veces nos pasa de que pasamos por temporadas y de repente podemos llegar a equivocarnos. Eso no está lejos de ninguna realidad. En algún momento algunos nos podemos equivocar y podemos sentirnos culpables y tristes. ¿La tristeza es mala? No lo creo. Si es que la tristeza que estás teniendo en ese momento te hace acercarte más a Dios, porque esa tristeza se convierte en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se convierte en gozo, porque esa es la palabra que Dios nos da. Y hay algo que complementa a lo que Pablo decía cuando decía,
ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Un poquito más adelante, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando yo veía esta parte y decía, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es de que uno deja de mirar la vida de una forma en que desea solamente vivir para sí. La felicidad, como una emoción, tiende a buscar las condiciones para estar feliz y depende de cómo esté todo a tu alrededor para sonreír. Y eso es muy inestable. Quien vive en las emociones sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, vive como en un parque de diversiones, ¿no? Conocen, muchos deben haber ido en algún momento a un parque de diversiones. Todo es de ese momento, ¿me entienden? Uno se sube a un juego que puede producir adrenalina, ¿no? Que puede producir como euforia, pero son cosas que solamente son estimulantes, que son a momentos, y luego no están. O sea, tú te sales del parque y ya fue, eso es todo. Así es cuando vivimos solamente por lo que el corazón te está diciendo. Muchos han escuchado, ¿no?, esa frase más sonada en el mundo o popular. Dice: haz lo que te dicte tu corazón. Haz lo que tu corazón te está diciendo que hagas. Pues las emociones no siempre te van a guiar por camino correcto. Solamente Dios para poderte dar una verdad, aunque no puedas entenderla en ese momento. Hay muchas cosas que en el momento en el que Dios nos está hablando, no las entendemos en ese momento. No las captamos, pero saben, nada es en vano ni nada está de sobra cuando el Señor nos habla. Y me viene la situación en la que Pablo estaba viviendo y que no era todo constante en la vida de Pablo. O sea, ni estuvo pasándola, estaba contento todo el tiempo, ni estuvo triste todo el tiempo. Pero hay algo que él sí tenía: él seguía siendo el mismo, sea cual sea la situación. Y lo muestra en Filipenses capítulo 4, en 2 versículos. Y el tercero que voy a leer es el que todos conocemos, pero esta es la explicación. El tercer versículo que voy a leer es la explicación de por qué él decía esto. Primero dice, Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Pablo aprendió a contentarse. Cualquiera que sea mi situación, aquí viene un secreto para nuestras vidas, ¿no? Sabemos sobrellevar las cosas, aunque varíen, ¿no? Él aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Es por Él que nos podemos mantener estables, porque Él es el cimiento. Jesucristo es el cimiento de la edificación, de lo que está construyendo Dios en nuestras vidas. Él es el cimiento. La estabilidad y el gozo que Pablo era la estabilidad que tenía Pablo y el gozo que tenía, la convicción y la motivación que él tenía para poder seguir soportando de repente y sobrellevando todas las situaciones que se le presentaba. El motivo era porque iba a predicar el evangelio. Era porque estaba dando las buenas nuevas a personas que lo necesitaban conocer. Entonces su motivación era agradar a Dios, porque tiene que ver con Dios. Si queremos en nuestras vidas realmente de que existe una satisfacción y una aprobación real, es agradar a Dios. Cuando de verdad las cosas están bien con Dios, amados míos, las cosas van a empezar a funcionar en nuestras vidas, no al revés. A veces
queremos acomodar todo a nuestro alrededor y de último de repente estamos diciendo, bueno, sí, también tengo que ir a la iglesia. Y no es así. La estabilidad y lo que es el gozo viene a través de Dios. Dios hace que realmente nosotros nos sintamos completos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros logramos disfrutar de cosas que el mundo no puede darte, que solamente puede hacerte saborear emociones. Pero Dios te da estabilidad y te da también el poder en el Espíritu Santo. La estabilidad es descubrir lo que verdaderamente es importante y dejar a un lado el afán y depender de las cosas, que las cosas pasen para ser realmente feliz. Por otro lado, lo que consideramos contrario a la felicidad, ¿no? Como les decía hace un momento, la tristeza es una emoción de que depende por qué te sientas triste, es buena o mala. Si la tristeza te lleva más a agarrarte del Señor y a buscar más de Él, se convierte en algo bueno. Pero si la tristeza es porque de repente has fallado y no puedes abandonar una forma de ser o una manera de hacer las cosas, de repente cuando vives una vida que dejó entrar, abrió su puerta al pecado y estás viviendo en una esclavitud y te sientes triste por eso, pero te sientes más triste porque no puedes dejarlo, entonces no es algo positivo. Aun cuando alguien pasa difíciles momentos, pero su confianza no se mueve en el Señor, puede reponerse fácilmente o puede reponerse, sea cual sea la situación. En medio de eso que sucede emocionalmente en la tristeza, si nosotros buscamos del Señor, podemos encontrar nuevas fuerzas. Quiero compartirles un salmo que deben haber escuchado en algún momento. El Salmo 84 es uno de los que más me gusta. Salmo 84, 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No hay forma de reponerse, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, si no es abrazándose de Dios, si no es agarrando las cosas que te han sucedido y llevarlas a Dios. ¿Sabe? Hablaba Sebastián la anterior vez de lo que surge en nuestros corazones cuando tenemos insatisfacción o cuando no estamos conformes o no podemos estar contentos con lo que tenemos. Y es la queja. Nos quejamos porque las cosas no están saliendo bien, nos quejamos porque de repente nuestra situación financiera no está mejorando, nos quejamos por una y otra cosa. Y eso no nos permite tampoco disfrutar de las cosas que ya tenemos. Nos quejamos por lo que no tenemos y no agradecemos las cosas que tenemos. Y el punto al que también vamos a hablar es de la gratitud, que sí, en tu vida produce una sensación de bienestar. El ser agradecido con el Señor hace que tú contemples todo lo que Él ya te ha dado. Y mientras estás disfrutando de todo lo que Él ya te ha dado, el Señor ya está preparando algo más para bendecirte. ¿Sabe? Deben haber escuchado ese salmo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un salmo que me acuerdo que lo decía un pastor muy amado, muy querido, nuestro recordado pastor Negrito. Me lo enseñó con su vida, más que llevándome a la Biblia. Más que llevándome y dice: mira lo que dice aquí, Yamil, me decía. No, él me lo demostraba porque, ¿saben? Me acuerdo de algo que él hacía. Él pensaba también de la partida del ser humano o de la muerte como algo que no era de entristecerse, sino de alegrarse. Como decía Pablo, ¿no? Para mí la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque iba a estar con el Señor. Entonces ahí estaba su como que donde él decía: si continúo con vida, puedo seguir predicando el evangelio, pero si me muero, me voy con Dios. Y no sé qué decidir, porque las dos cosas no son malas, son buenas. Lógicamente estar con el Señor es mucho mejor, pero si el Señor te da vida, es porque Él tiene algo o Él quiere hacer algo contigo y que tú seas parte de esa obra, amado hermano. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor
Porque si estamos vivos, el Señor tiene un propósito aún que cumplir en nuestras vidas. El ser agradecidos es vivir para el Señor. Nos ayuda a mantener una vida que se goza en los momentos difíciles. La tristeza ya no es algo que esté mal si nos lleva, como les digo, a aferrarnos de Dios. Otro punto importante en el cual he estado considerando es que la verdadera felicidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y en el hacer la voluntad de Dios involucra muchas cosas. Porque puede significar a veces de que renunciemos a ciertas cosas que valoramos o que queremos en nuestras vidas. Pero había incluso también, o sea, uno también piensa, yo voy a ser feliz o me voy a sentir feliz si realmente va a haber alguien que me quiera, por ejemplo. Son cosas comunes que uno llega a pensar. Y dice, si yo encontrara a alguien que me quiera, alguien que me ame, yo me sentiría muy feliz. Y Dios ya te ama, ¿verdad? Pero la persona de repente que no conoce al Señor no disfruta del amor de Dios todavía porque no lo conoce. Y estás tú y estoy yo para poder hacer la voluntad de Dios, para que esa persona pueda conocer a través del Evangelio lo que tiene Dios preparado para esta persona. Para ir cerrando, mis amados hermanos, quiero compartirles lo que decía Pablo en momentos donde él entregaba y se daba a sí mismo en vez de vivir para él mismo. Y aunque todo lo que dara en ese momento no sea tal vez valorado por los que estaban recibiendo lo que él les entregaba. Así que con este versículo quiero mostrarles algo muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. ¿Qué sentía Pablo cuando hacía lo que hacía? Predicar el Evangelio. Y dice, y yo con el mayor placer, decía, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Este es un ejemplo muy claro de lo que es entregar las cosas sin esperar nada a cambio. Él se desgastaba, decía, me desgasto, aún yo mismo me desgasto por amor a vuestras almas. Y es el mismo amor que fue sembrado en él, porque Dios sembró y llenó su vida de amor para poder entregarlo. Y su vida se convirtió en un ejemplo porque él seguía el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Y llego al punto donde tengo algunas conclusiones con respecto a todo lo que he mencionado. El darse a sí mismo, ser agradecido y amar nos hacen ser más como Cristo y menos como el mundo. Y eso, mis amados hermanos, nos da un gozo permanente. Y mientras más nos amoldamos a Cristo, amaremos más a Dios. Y si amamos a Dios, de verdad, vamos a confiar en Él. Y hay un plus y una bendición a esto. Y lo dijo también Sebastián en la administración, cosa de que no concordamos antes de que yo comparta la palabra. Sé que los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Yo les decía al principio, nuestro pastor les manda saludos y en este momento nos está predicando con su vida. Nos está predicando que sí existe el verdadero gozo en medio de la aflicción. Amén. Dale un más fuerte aplauso al Señor. Sí existe el gozo en la aflicción y en las pruebas. En este momento, amado hermano, quiero invitarte a que te pongas de pie para que podamos agradecer al Señor. Si están por acá mis hermanos queridos para poderme ayudar con la alabanza, quiero hacer una oración de gratitud al Señor. Así que ahí donde estás, mi amado hermano, quisiera que todos juntos hagamos una oración hablando con el Señor y agradeciéndole porque lo que usted ya tiene en este momento. A veces desear y pensar en lo que no tienes o quejarte porque aún no ha llegado lo que estás pidiendo al Señor.
hace que no puedas disfrutar de lo que el Señor en este momento ya está dándote, ya está entregándote. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias porque sabemos que solamente tú, Señor, eres la fuente inagotable de todo amor, paz y libertad, Señor. Como dice el salmista, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Tomamos cada una de tus palabras, Señor, para afirmar de que tú eres suficiente para nosotros, Señor. Que no hace falta buscar en otro lugar la felicidad, ni en personas, ni en posesiones. Tú eres la fuente inagotable de amor y de libertad, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos esa paz que nos hace estar firmes en medio de cualquier prueba. Tu palabra nos dice, ya sea que vivamos o que moramos, somos tuyos, Señor. Nosotros te tenemos a ti como nuestro dueño. Nos has comprado a cada uno, Señor. Has regalado a cada uno, Señor, de nosotros la libertad y el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Porque en eso nos has convertido cuando hemos recibido tu amor y ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque yo sé que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, algo más de lo que ya hemos visto, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo que ya has hecho, Señor. Ya es suficiente para nosotros el que nos hayas dado el regalo de la salvación. Ya es suficiente para nosotros que hayas preparado una mesa y que nos hayas entregado la promesa de la vida eterna contigo. Ya es más que suficiente para vivir agradecidos y ser felices, Señor. Oramos por los que aún, Señor, no te conocen y aún no conocen, Señor, esta paz, este amor que viene de ti, Señor. Oramos para que tú, Señor, nos permitas tener palabras en ese momento y no seamos indiferentes. Así como llegaste a nuestras vidas a través de un instrumento, a través de un siervo, a través de una palabra, Señor, nosotros también queremos devolver y retribuir, Señor, lo que hiciste con nosotros. No queremos ser simplemente personas que esperan todo el tiempo, ¿qué me darán? ¿Qué me darán? Sino convertirnos en un canal, Señor, de bendición para aquellos que más lo necesitan, Padre. Gracias, Señor, por cada vida, por cada hermano, por cada familia, Señor, que está en este momento aquí en tu casa, y aquellos que están siguiéndonos, Señor, a través de las redes, Señor. Que este mensaje que tal vez va a ser escuchado por otras personas el día de mañana provoque, Señor, de que sus corazones se sientan plenos y que sea, Señor, con seguridad tu voz en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, tú lo llenas, Señor, tú lo llenas, Padre, tú llenas nuestro ser, Señor. Eso es lo que nos hace, Señor, estar en paz. Tú lo llenas todo. Gracias, Señor. Así es, Padre, tú eres el centro. Tú eres el centro del universo, te adora. Señor, nuestra alegría está en saber de que tenemos ese Dios, Señor, que es majestuoso, de que reconocemos, Padre, que tú estás por encima de todo, Señor. Eres el centro de nuestras vidas y tu promesa es que nunca nos abandonarás. Por eso podemos decir, Señor, el Señor es mi confianza, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi sanador. Gracias, Padre. Ya somos, Señor, agradecidos por tantas cosas, Padre. Y eso también nos da gozo en nuestras vidas y felicidad que viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
aplauso de gratitud a nuestro